Muy buenas tardes, apreciado docente Aníbal Talero y compañeros del curso del módulo electiva 2, los conflictos en Colombia. Mi nombre es Ángel Miro Santos. En este espacio quiero socializarles acerca del conflicto armado al acuerdo de paz con las FARC y los procesos de prolongación del conflicto, aporte del acuerdo y exigencias del posconflicto. Primero que todo, hablar del conflicto armado en Colombia ha sido uno de los hechos de violencia que ha conllevado más de 60 años en la historia colombiana, basada en los diferentes territorios o regiones de nuestro país, las cuales han sido marcadas por grupos ilegales al margen de la ley, eh, que a pesar de los tiempos se han intentado hacer diferentes acuerdos de paz, que en algunos pues se han establecido algunos acuerdos, pero que en sí la mayoría no se han llegado a cumplir en su totalidad. Bueno, ¿por qué surge la prolongación del conflicto? ¿Por qué se prolongó? Diferentes a hechos, factores históricos, sociales, económicos y políticos que alimentaron la guerra. ¿Cómo se llegó al acuerdo? Se llegó a través de diferentes negociaciones con, por ejemplo, con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, diferente en el 2012, en las cuales pues se establecieron algunos acuerdos en el gobierno del presidente Santos y que en las cuales se establecieron eh, en el cese bilateral al fuego, en la cual de la reparación a las víctimas. También se establecieron llegar a crear eh, a reparación, no, perdón, reparación de las víctimas e igualmente establecer eh, manera de fomentar la paz en Colombia. Igual surge dentro de algunas instituciones educativas la Cátedra de Paz. Eh, ¿Qué se propuso en el acuerdo? Bueno, se establecieron 6 puntos para transformar causas de la guerra y atender a las víctimas, como ya te había dicho. ¿Qué exige el posconflicto? Bueno, implementación real, seguridad territorial, reparación y no repetición. También se establecía el devolverles a aquella población vulnerable sus tierras, ya que muchos habían sido desplazados de sus territorios. Procesos que prolongaron el conflicto. Bueno, la guerra, como se decía, se sostuvo durante muchos años en Colombia. La violencia, el miedo, las tierras, la exclusión política, economías ilegales, pues debemos recordar que estos grupos ilegales al margen de la ley no tenían participación en ningún modo político en Colombia. Posterior a los acuerdos de paz, llegaron a crearse algunos movimientos políticos en los cuales esto hacían partícipes algunos representantes de estas fuerzas revolucionarias. Tenemos también la concentración de la tierra de abandono rural, muchas zonas quedaron en presencia efectiva del Estado. Economías ilegales, el narcotráfico fue una de las grandes medios económicos para estos grupos. Violencia contra civiles, desplazamiento, reclutamiento de menores, amenazas y facilitaron el control social, ciclos de retaliación. Cada golpe al majo produjo nuevas heridas, desconfianza y deseos de venganza. Entonces, en esta idea clave, el conflicto no se prolongó por una sola razón, se alimentó de problemas sociales no resueltos y de la economía de la guerra. Eh, del conflicto al acuerdo en la línea del tiempo, bueno, en 1964 hubo el nacimiento de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. En 1980 se estableció el narcotráfico.
En 1998 y 2002 se establecieron los primeros acuerdos en el Caguán. En el 2012, en La Habana, mediante el acuerdo en la presidencia del presidente Santos, se estableció un primer acuerdo a cercanía con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, en las cuales se llevó a cabo en el país de La Habana. En el 2016 hubo un acuerdo final donde se establecieron el grupo algunos acuerdos. Se establecieron algunas entidades como la YEP, para la reparación de las víctimas, y hoy en día pues vivimos un posconflicto. Sin embargo, pues es de destacar que existen aún en algunos territorios algunas fuerzas revolucionarias como el Ejército de Liberación Nacional, que podemos conllevar que en sí no se han llegado a diferentes acuerdos con otros grupos militares al margen, ilegales al margen de la ley. Bueno, dentro del acuerdo de las negociaciones con la FARC, eh, dentro se establecieron 6 puntos principales: la reforma rural, participación política eh, de estos grupos, eh, final del conflicto, cese al fuego, implementación, reparación de las víctimas y disminución de las drogas ilícitas. Bueno, se pensaron como una ruta integral: transformar el campo, abrir participación política, cerrar la confrontación animada, enfrentar economías ilegales, reconocer a las víctimas y asegurar a la implementación. El acuerdo busca pasar de la lógica de la guerra a una lógica de derechos, territorio, fomentar la democracia y la reparación. ¿Cuáles fueron los aportes del acuerdo a la paz? Bueno, reducción de la confrontación. Se logró disminuir un poco los enfrentamientos, pues ya que las fuerzas revolucionarias de Colombia era una de las mayores fuerzas o grupos ilegales que habían en el territorio. Se centró prácticamente en la reparación de las víctimas. Se estableció la diferente paz territorial, la democracia y la participación, hechos muy importantes que actualmente todavía se centran en los diferentes gobiernos que se han establecido después del gobierno Santos, y que pues se ha buscado tratar de llegar a acuerdos con otros grupos, pero que pues hasta el momento no ha sido posible. Bueno, las víctimas en el centro del acuerdo. La Comisión de la Verdad se estableció escuchar, esclarecer y dejar recomendaciones. La YEP, investigar, juzgar y promover sanciones restaurativas. La unidad de búsqueda aporta la localización de personas desaparecidas, que realmente pues fue uno de los hechos de violencia en las cuales se desaparecieron muchas personas en las diferentes zonas, localidades. Eh, entonces, a través de la unidad de búsqueda, eh, se han tratado de localizar las diferentes personas desaparecidas en diferentes partes. Entonces, para llegar a hacer una reparación de la víctima como tal y pues ofrecerle una mayor tranquilidad. Igualmente, buscar penalizaciones a través de la JEP, en la cuales pues asumir las diferentes responsabilidades de cada uno de estos integrantes al margen de la ley. Bueno, exigencias del posconflicto, el conflicto prolongado. Esto no significa la ausencia total de violencia, significa una etapa de implementación, conflicto prolongado, paz territorial, seguridad para el combatiente, líderes sociales y comunidades, implementación rural, tierras, vías, salud, educación y proyectos productivos, reparación efectiva y participación real de las víctimas, sustitución de las economías ilegales como actividad sostenible y presencia estatal integral, sino derechos y servicios.
Bueno, esto ha sido alguna de la importancia del posconflicto en Colombia. Em, Aquí se consultó en diferentes fuentes, páginas eh, como la Jurisdicción Especial para la Paz, el Gobierno Nacional y la FARC, Portal de la Paz, diferentes documentos, eh, páginas informativas. Eh, Realmente agradecerle por su atención y este espacio. Muchas gracias.